Bien, estamos en el capítulo 11 de Hechos. Estoy entusiasmadísimo. Yo tomé el estudio de Hechos un poquito desanimado porque ya una vez lo tuve, pero me estoy animando porque estoy también por otra parte estudiando historia del cristianismo, así que todo esto se me pega y me motivo mucho más. Cuando pasan los años, usted se da cuenta que una cosa pequeñita se convirtió en algo grande. ¿Se recuerdan de la parábola de Jesús de la semilla de mostaza que era pequeñita y después crecía sin que sabías cómo y se hacía un árbol gigantesco? Así es el Evangelio. El Evangelio es así. Vamos a ver entonces situaciones muy especiales. Salimos de Cesarea, a donde Pedro fue a predicar el Evangelio, porque el Señor lo mandó por medio de Cornelio. Salió fuera de Jerusalén, y se está cumpliendo la gran comisión en Jerusalén, en toda Judea. Ahora falta qué cosa, falta Samaria y hasta lo último en la tierra. Bueno, pero todo eso viene llegando. Así que en el capítulo 10 vimos esto cuando él estaba en Jope, que había ido a curar a la muchachita y a Eneas, y de allí entonces lo mandó a buscar a Cesarea Cornelio, funcionario romano, un centurión, jefe de 100 soldados, pero con una vida espiritual, una familia enseñada en los principios de aquella época de Dios, era el judaísmo, y vio un ángel, el ángel lo mandó a buscar a Pedro, Pedro fue, se convirtió la gente masivamente, y ahora tenemos la contrapartida. ¿Por qué no podremos estar contentos y felices? ¿Por qué siempre Satanás trata de quitarnos el gozo? ¿No le ha pasado eso a ustedes? A veces hay una actividad, hay una cosa, estamos ganando mucha vida, de pronto alguien se deja usar por el diablo y le hace daño a todo el grupo, tira lo que se llamamos una podrida, el pastor sufre, las ovejas sufren, pero hay gente que son demasiado personalistas que no se dan cuenta de que no logran nada permanente con eso, lo único que le hacen daño a otras personas, a veces a su familia, a la gente que más los quiere y demás. Ahora vemos esta situación en Hechos de los Apóstoles, porque el apóstol Pedro debe estar eufórico porque el Señor lo ha usado para llevar el Evangelio fuera de Jerusalén. Está saliendo el Evangelio triunfante fuera. Así que voy a leerles unos versículos y después yo oro. Oyeron los apóstoles, Hechos 11:1, y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Se acabó el gozo. Los que no hicieron nada están criticando a los que hicieron. Así es la historia. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por la vida de los apóstoles que fueron capaces de mirar hacia ti, mirar a la obra, y aún los que parecieron más débiles, andando los años, dieron su vida en el martirio por tu causa. Gracias, gracias. Te pedimos que tú nos ayudes a mirar al futuro. Todos tenemos una historia que contar. ¿Cómo se contará nuestra historia cuando ya nosotros no estemos? ¿Será una historia negativa? ¿Será una historia positiva? Eso lo determinamos nosotros ahora si nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Ayúdanos esta noche en el nombre de Cristo. Amén. Bien, allá vamos. Ya estamos leyendo Hechos 11, cómo que la historia llegó. En el 10:46, él bautiza a aquella gente. Él dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Traten de recordar esa frase, también como nosotros, porque era el hilo
que les unía al avivamiento de Pentecostés, y era el que al fin y al cabo los discípulos iban a reconocer, por lo menos en este tiempo, de que era el mismo embrión, era la misma conexión, el mismo evangelio. Si hubiera faltado algo, alguien hubiese dicho, esa gente faltó las lenguas, o eso no fueron. Hacía falta que fuera igual. Así que vamos a seguir, les voy a leer por pedacitos y vamos a ir parando. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Así que ya estamos aprendiendo que la iglesia de Jerusalén no estaba tan unida como pudiéramos pensar. Está cerca de Jesús, son los apóstoles, pero son seres humanos. Son seres humanos. Recuérdense que Pedro era distinto a Juan, Juan era distinto a Tomás, Tomás era distinto a Felipe. Eran distintos, eran seres humanos que Dios usó para llevar su evangelio al mundo. Mi querido hermano, la obra misionera está lleno de hombres y mujeres que quizás no eran un dechado total de virtudes, pero tuvieron una virtud, que pusieron todo lo que ellos eran y lo mejor de lo que tenían a los pies del Señor Jesucristo. Casi siempre los santurrones, los que están mirando la pajita en el ojo ajeno, los que están siempre quejándose de esto o aquello, casi nunca dejan una obra. Hace falta hacer algo para por lo menos que alguien critique. Oye, este edificio está, mira, aquella ventana tiene una desviación de 5 centímetros, no, 5 decímetros. Entonces, cuando era un show solar vacío, nadie miraba ni estaba sacando la cuenta. Tuvo que haber un edificio para que entonces hubiera una ventana y para que entonces algún quejoso o especialista o algún protestón de los que hay encuentre la jota, la tilde o las manchas en el sol. Así que yo les recomiendo que piensen bien, porque aún Tomás, recuérdense, ¿se acuerdan de Tomás? Sí, porque me viste, Tomás, creíste, y Tomás se tiró de rodillas. Nada, Tomás dio su vida después por el Señor Jesucristo. Es lindo cuando uno sabe cómo terminaron la vida aquellos que le conocimos o aquellos de los cuales supimos. Ahora estamos hablando de los de la circuncisión. Vamos a criticarlos, pero vamos a recordar de que ellos habían defendido a capa y espada. Recuérdense que todo el mundo había estado contra ellos. El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, los sirios, ahora los romanos. Todo el mundo estaba contra ellos. Y ellos tenían la señal de la circuncisión. Ellos eran los más recalcitrantes, eran los mejores. Los malos eran los que no tenían ninguna ley, ni les interesaba nada. Por lo menos estos tenían celo. Sí, ahora querían cristianismo, querían a Cristo, pero querían mantener ciertas tradiciones. Vamos a decir, eran los más ortodoxos. Y bueno, yo he descubierto que son los más modernistas. Así que los que eran de la circuncisión, dentro de ellos, empezaron a discutir. El versículo 3 dice, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Ya el problema no era sobre el rito exactamente, el problema era sobre las personas. Los incircuncisos se les decían ellos a los gentiles, a los que no eran judíos. Había una preferencia, una discriminación. Pero yo no sé dónde estaban, después vamos a ver eso. Así que el apóstol Pedro, has comido con ellos, entraste en casa de hombres incircuncisos. No le importa lo que estaba haciendo Pedro allí. Una vez alguien me dijo que si yo tocaba en la casa de la gente que tenían la iglesia de ellos, tú entras, me dijo un cura una vez. Entonces allá en La Palma, en Pinar del Río. Y yo le dije esto, si allí del partido, La Lomita, si de allí me llaman un día para saber qué creo y qué predico, lo voy a ver como una honra.
No voy a decir que a esta gente sí que no le hablo, no. Con muchísimo gozo le voy a dar la misma oportunidad que Pablo le dio a Félix, le dio a Drusila, le dio a los hombres inconversos con los cuales él habló. ¿Cómo tú vas a criticar a alguien porque está hablando? Entonces, por eso criticaban a Jesús. Porque andaba con rameras, con pecadores, con la gente baja del pueblo. Pero el Evangelio era para todos. El Evangelio es para todos. Si alguien no ha sido nunca discriminatorio en este mundo, han sido los verdaderos cristianos. Hemos tenido amigos de todos los colores, hemos tenido compañerismo con gente a veces de baja ralea, le hemos predicado el Evangelio, hemos estado con ellos sentados en las aulas de las escuelas, o hemos jugado en equipos con ellos. Pero lo que uno no puede hacer es participar. Pero estar, no, sí, el Señor dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El problema no es el mundo, el problema es el mal del mundo. Así que vamos a ver cómo Pedro le recuenta la historia. En el versículo 4, Pedro se está defendiendo. Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en una visión, un lienzo. ¿Se acuerdan del lienzo? Algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo, venía hacia mí. Y cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras, reptiles, aves del cielo. Y una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Pero yo no lo hice. Fíjense, él estaba justificándose con ellos de que él mantenía sus valores judíos. Yo no lo hice. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Es bueno que aquí en este momento yo les lea que había algunos animales que no se podían comer por la ley. Y el Señor no tenía otra manera de proteger a su pueblo que evitarlo de las prácticas raras, sucias, y cosas que hacían todos los paganos y toda la gente de los pueblos. Comían cosas rarísimas y todo eso. El Señor les prohibió eso. Leo Levítico capítulo 11. Pueden buscarlo en sus Biblias. Levítico 11. Les doy un minutico para que lo busquen. Levítico 11. Génesis, Éxodo, Levítico. Tercer libro de la Biblia. 11 del 2 al 8. Y dice así. El Señor dice, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene la pezuña hundida, y que rumia, ese podréis comer. Es como, digamos, el cordero, las ovejas. Dice, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. También el cerdo porque no tiene pezuña. Lo que les gusta la carne de puerco no tiene nada que ver con ustedes no son judíos. Y es de pezuñas hendidas pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Así que eso, vamos a decir que estaban guardando sus tradiciones. El apóstol Pablo le tocó ser el intérprete de Cristo y habla de que Cristo nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, cuando él discute con los Gálatas, en Romanos. Tiene que explicarle que el Señor era judío, pero él no venía para seguir reglas judías. Por eso no comió con las manos, siguiendo los patrones de la purificación. No guardó el día de reposo como ellos acostumbraban. Él era el Señor del día de reposo. Había una serie de cosas que ellos tenían que recordar que Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, bla, bla, bla.
Pero yo os digo, con esto estaba haciéndose como Dios, porque estaba enmendando las leyes del Antiguo Testamento. Nosotros no tenemos problema con eso. Nosotros creemos que Cristo nos libró de la maldición de la ley, y si alguno tiene problema con eso todavía, lo que tiene que hacer es leer Gálatas. Leer Gálatas con la mente abierta, con el corazón bien puesto, en oración, y ustedes van a darse cuenta que el Señor no vino para seguir un judaísmo mundial, sino salvar a la humanidad de toda tribu y nación. Versículo 9. Dios del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, volvió a ser llevado arriba al cielo. Fíjense que él no discute lo que estaba pensando, ni discute con ellos. Él les deja la historia tal, en plain, como él la recibió. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. La aplicación de la historia que tiene que ver con el avance misionero y el cumplimiento de Hechos 1:8, él no se lo explica en ese momento. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Esto está simplificado, la historia de que se quedaron a dormir, todo eso. Tienen que leer la Biblia así a veces. Oye, esta historia no es como la otra es en detalle, y esto es un cuento que está haciendo, que no va a hacerlo todo igual exactamente con punto y coma. Cuando usted cuenta la historia, siempre le quitan un pedazo, ¿verdad? Así que contó la historia, el resumen, pero quiero que se les quede esto de como si fuera un sermón. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Ha habido grupos que han dicho que hay que oír la voz del Espíritu, pero el Espíritu inspiró este libro. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También dice la palabra, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esto se lo anuncio porque hay grupos religiosos que se han escachado, ellos se han escachado en la historia, porque a algunos se le levantó y dijo, Dios me habló, Dios me dijo, pero cuando usted se acostumbra a eso, casi siempre esa gente decía, Dios me habló, los buenos. El Señor me dijo que hay que dejar la idolatría, el Señor me dijo que hay que recibir al Señor, hay que predicar el Evangelio. Cuando te pones a analizar esos buenos mensajes, los buenos, es porque sencillamente están dando un mensaje bíblico, lo único que le añadieron, el Señor me dijo. Y eso no deja de ser como un orgullo personal, porque Dios habla conmigo, contigo, no. Eso siempre lo hemos visto. Alguna gente que parece que andan en puntillitas diciendo todo el tiempo, yo soy más santo que tú. Yo soy más santo que tú. Alguna gente alardean de lo que no son y a veces de lo que adolecen. Pero el Espíritu me dijo que fuera con ellos. Qué maravilla, ¿verdad? Era un hombre tan cerca de Dios. La Biblia no estaba escrita. Recuérdense siempre eso. Ustedes tienen que tener patrones de interpretación bíblica. Ustedes tienen que saber cuando una cosa se le está diciendo a Israel, cuando una cosa se le está diciendo a la iglesia, cuando una cosa se le está diciendo a los apóstoles. Porque hay gente loca de interpretación y piensa que cualquier cosa que está escrita es para ti. No es verdad, eso no es cierto. Está el famoso cuento de aquel hombre que acostumbraba a poner el dedo y a leer donde ponía el dedo. Y un día abrió la Biblia, puso el dedo y cuando miró, era el pasaje, eso era el cuento de profesores. Puso el dedo y decía, Judas fue y se ahorcó. Ay, ¿y eso qué significa? Bueno, no, déjame abrirle otro pasaje. Y abrió otro pasaje. Y abrió el pasaje del buen samaritano. Y cuando pone el dedo, lo pone ahí donde Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. Entonces, Judas fue y se ahorcó. Ve tú y haz lo mismo. Y dice, vaya, esta Biblia no la leo más nunca.
pero es que está mal el método. Uno tiene que estudiar. Estudie un poquito, lea un poquito. Estamos abiertos a enseñar todo lo que podamos. En los estudios bíblicos damos enseñanzas de este tipo en la iglesia, en las uniones de preparación. Ahora cuando empiece la unión, quiero dar un taller de interpretación bíblica y otro de historia de las misiones, historia bíblica, historia del cristianismo, porque es muy lindo que usted sepa, conozca lo que pasó con el Evangelio, por dónde tuvo que pasar, y las falsas doctrinas que lo que han hecho ha sido problemático para el del cristianismo. Así que seguimos con Pedro. Y entonces fuimos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, así que hasta ahora no se lo había dicho, pero Pedro no estaba solo. Pero miren, él llevaba mucho por su pulmón, porque él entendió que le iban a hacer todo eso. Sabía su gente. Entonces llevaba testigos, porque si no viene con testigos, se lo comen por un pie. Porque aquella gente indiscutiblemente tenían mal espíritu. Así que les trajo 6 que lo llevó. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Pedro los trajo desde Cesarea para que sirvieran de testigos, pues aquello sería como una especie de juicio, y él lo sabía. Y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope, y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Así que él fue. Y cuando comencé a hablar, esto es importante, ahí quizás le quitó a la historia 10 minutos o 15 minutos, lo que sea. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros. Y aquí vuelve a estar la tirita. Traten de leer detrás de la historia. Traten de leer detrás de lo que dice. También como a nosotros. Él está tratando de que ellos no rechacen las conversiones de Cesarea. Él está tratando de que ellos puedan comprender que lo mismo que le pasó a ellos, le pasó a los demás. Entonces, me acordé, le estaba diciendo, ustedes están, no se les olvidó tal cosa. No, pero lo de otra manera. Él no fue a una escuela de predicación y a un seminario, pero tiene una sabiduría espiritual. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Como decimos, todo el mundo boca abajo, nadie podía decir nada más. ¿Quién era yo que podía estorbar a Dios? Si eso lo hubieran recordado tanta gente que lo olvidaron. Hay veces en la historia que el Evangelio ha llegado a un lugar, ha habido avivamiento, ha habido crecimiento, y se ha roto todo aquello por discusiones entre líderes. Que donde va, conozco una historia de una iglesia que perdió la oportunidad de tener un templo hace 60 años porque no se pusieron de acuerdo si la entrada del pueblo del templo la hacían por acá o si la hacían por el lado. Y esos personalismos y esos caciquismos que algunos han tenido, y yo dudo que sean cristianos consagrados, todo lo contrario, ellos lo que querían era poder manichar la iglesia, dirigirla, y muchas quejas, muchas he oído en la historia bautista, aún en la de nuestra patria, por ese tipo de líderes que se creyeron mejores que otros, y lo que hicieron fue servir de tropiezo a algunas iglesias que ganaron el día que se murieron, o el día que se fueron. La iglesia ganó en unidad, en gozo, en paz, en bendición.
Así que, si Dios les concedió el mismo don, ¿qué podía yo estorbar a Dios? Entonces, versículo 18, oídas estas cosas, callaron, se apaciguaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vaya, si yo llego a estar, digo, chico, tú eres sonso, ¿dónde tú estabas en Pentecostés? ¿Dónde tú estabas en Pentecostés? ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Ya lo habían olvidado? 15 naciones, gentiles de todas partes, vamos a decir, que no eran gentiles, eran también prosélitos, gente que les gustaba el judaísmo, eran judíos consagrados, eran gente del pueblo, gente de distinto tipo. ¿Por qué ellos tienen que estar tan asombrados de cómo el evangelio se está moviendo en un mundo gentil? Con ese pensamiento, yo digo, insisto y vuelvo a decir que ellos no estaban preparados para cumplir la gran comisión. Así, mundialmente. Por eso es que Pentecostés, el Señor lo escogió el día exacto, el día que estaban prosélitos de todas las naciones bajo el cielo, dice, aunque había 15 naciones representadas en Jerusalén que habían venido a la fiesta de la Pascua y se quedaron para la fiesta de las primicias, lo mejor del judaísmo, que se quedaron para dar la ofrenda. El asunto está que esa gente regresaron con el evangelio a esos lugares. Ese fue el primer gran avivamiento y el primer gran cumplimiento de la gran comisión. Ahora se sorprenden de que también a los gentiles, sí, pero ¿quién te dijo a ti que Cornelio era un gentil? Era un gentil de pueblo, pero no era un gentil de religión. Así que ellos están pensando en gente que no son de Judea. Entonces tenían que pensar también que todos los de Pentecostés eran gente gentiles. Así que callaron donde estaban. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Se acabó la historia. De pronto hay un salto atrás. Vamos a decir así, este momento ya se acabó la historia de Pedro, parece que salió airoso, no tuvo más problemas. Pero ahora en el versículo 19 viene de nuevo, vamos a decir al capítulo 8, porque en el capítulo 7, recuérdense que Pablo está allí, a los pies de él se ponen la ropa, matan a Esteban, al día siguiente comienza una tremenda ofensiva contra los discípulos, tienen que salir huyendo por todas partes, predicando el evangelio. Y ahora vamos a saber qué pasó con esa gente que salieron huyendo. Escuchen. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, es para que no haya ninguna pérdida en el hilo de la historia. Tienen que ir para atrás al capítulo 7, termina con la muerte de Esteban, ve al Señor en el cielo, y a partir del versículo 8 van a ver Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y el 10:2 dice que se hizo una gran persecución y que muchos salieron huyendo, excepto los apóstoles. Así que ahora vamos a ver qué pasó con esa gente que se fueron. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, bien al norte, bien al oeste, costa del mar Mediterráneo. Dice, los cuales entraron, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Estos eran fieles seguidores de los que habían emplazado a Pedro. Así que fueron a predicar el evangelio con todavía la intención de que el Mesías era el Mesías de Israel y no era el Mesías del mundo. Por eso no encontraron dignos de recibir el evangelio solamente los judíos. Pero habían algunos, los más chabacanes, los que quizás eran como los samaritanos, los que estaban libres de esas ataduras, unos varones de Chipre y de Cirene. Chipre es la islita de donde era Bernabé, ¿se recuerdan?
y de Cirene, por allá a la costa de África, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos. Paren ahí. La diferencia de hablar a la etnia, a los griegos, y el otro grupo que pasó con la boca callada como si no fueran cristianos y no les importó que esta gente estaban perdidos, hizo la diferencia del avance misionero mundial. ¿Me pueden creer? Porque Antioquía se va a convertir en la segunda sede y pronto va a pasar a ser la primera sede del evangelio hacia el oeste, hacia nosotros, hacia el mundo, porque Jerusalén se fue quedando atrás. Cuando los romanos arrasaron todo, si hubieran estado allá hubiese perecido el evangelio, pero el Señor los sacó. Así que estaban dirigidos por Dios, le predicaron a los griegos, anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Escuchen, ¿con quién estaba la mano del Señor? No con los que iban con la boca cerrada. La mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así que ya estamos viendo con quién iba Dios. Los que estaban predicándole a todo el mundo. Llegó la noticia de estas cosas oídas en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron, menos mal que enviaron, no enviaron a los de la circuncisión en ese momento, enviaron a Bernabé, que era un varón extraordinario, por poco de apóstol, Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Un gusto, en vez de como los otros, que ay, esta gente, ¿quiénes son? No me interesa. A mí lo que me interesa es que estos son cristianos, aman al Señor Jesucristo, lo recibieron como Señor y Mesías, están alabando a Dios conmigo. Y dice que eso lo hizo, versículo 24, para que conozcan su corazón, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Verdaderamente fue un hombre de visión, un hombre usado por Dios en este momento, es usado, dirigido. Y dice, entonces versículo 25, que fue a Tarso, tenía un amigo por atrás. El amigo que un día, después de haber matado a 1.000.000 de judíos, se convirtió y nadie quería creer que se había convertido, pero Bernabé lo creyó. Era ese bonachón, buena gente, que la gente piensa que lo van a engañar y resulta que el Señor lo dirige. A veces va por el camino donde nadie quiere transitar. Como diría el libro de Corre, Nicky, corre, donde los ángeles temen andar. Por ahí andaba David Wilkerson allá en New York en esos años 60. Así que se levantó y dio un viajecito a buscar a uno que él entendió, pudo ver en él que servía para algo especial. Se llamaba Saulo de Tarso. Qué cosa más grande. Así que estaba leyendo en estos días que había pasando cuando venía la emigración, la gente huyendo de Inglaterra y venían ya para acá, estaban las 13 colonias, y con un barco venían unos inmigrantes huyendo, cristianos, había unos moravos allí en un círculo, o sea, hay una tremenda tempestad. Y en aquella tempestad ellos estaban cantando, mientras todo el mundo estaba temblando, metido debajo de las camas. Había un pastor anglicano que estaba viendo aquello y él se sorprendió porque él tenía un miedo que se estaban muriendo. Sin embargo, aquella gente estaban cantando, estaban orando y tenían paz. Y después pues, tuvo la oportunidad de analizar mejor su fe. Su nombre era Juan Wesley. Hay veces que usted pudiera no ser, no sé, un Adoniram Judson o quizás un Carey, pero pudiera ser un Juan Ward o un ayudante de eso, el compañero de él que estaba haciendo zapatos con él. Lo mismo pasó con Moody. Así que
Hay veces que Dios necesita de todos, el que pueda poner la mano en el arado y hacer una cosita, que el Señor se glorifica aún en lo que le te parezca menos. Él no mira la cantidad, Él mira el corazón. Ahora, en aquellos días él fue a Tarso, buscó a Saulo, lo halló, lo trajo a Antioquía. ¿Se acuerdan por qué Saulo estaba en Tarso? Porque cuando Saulo vino y Bernabé lo llevó a los apóstoles y empezó a decirle a todo el mundo que se había convertido y todo eso, los mismos apóstoles llegaron a la conclusión de que sí, la historia era maravillosa, pero había infinidad de gente que tenían mártires que los había matado Saulo. Y creyeron justamente, me parecía, que le dijeron, oye, mira, ven a predicarle a los como le dijo a Jesús, ¿te acuerdas? Gadareno. Y fue una jugada maestra para quitarse a Saulo de encima, para que no hubiera descontento entre los judíos y para que Saulo fuera madurando todo su entusiasmo misionero. Ahora Bernabé le hace falta allá en Antioquía y va a buscar a Saulo y ahora es Saulo y Bernabé, y después lo vamos a ver juntos, predicando el Evangelio. Ya el versículo 26 dice que se congregaron todo un año. Así que un año el apóstol Pablo predicando en Antioquía con un segundo al mando que era un dolor de cabeza, un hombre de Dios llamado Bernabé. Dice que le enseñaron a mucha gente y fue tan grande aquello que los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que hasta ahora eran un grupo de judíos seguidores del visionario, pero ahora eran cristianos, seguidor de Jesucristo. Eso es importante, eso es historia, eso es una pregunta clásica. ¿Dónde se llamaron cristianos por primera vez los cristianos? ¿Dónde fue? Uno dirá en Jerusalén, el otro aquí, ya ustedes saben, en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, conocido, después lo van a ver al final de la vida de Pablo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Hacía falta que ellos fueran yéndose a la idea de que Saulo era un hombre de Dios. Ahí termina el capítulo 11 y vamos a hacer nuestras reflexiones. Cuando empieza el capítulo, todo podía haberse ido al traste. Aquello pudo haber explotado. Habían gente que tenía mal espíritu. Y el espíritu era tan malo que estaban oponiéndose al mismo Señor que fue quien envió a Pedro. Así que y se estaban oponiendo al espíritu. Con su ceguera y su dureza y su intransigencia, ¿por qué no? Y su discriminación, estaban pensando que el evangelio era solamente para un grupo. Todavía veo gente en la historia, y hoy tienen nombre de teólogos, que todavía piensan que el Señor le dio el evangelio solamente a un grupo y no la oportunidad a toda la humanidad. El evangelio es bendito y el Dios que tenemos es un Dios que no hace discriminación, por lo menos le da la oportunidad a todo el mundo. Fíjense que en la libertad de Egipto, en la sangre del cordero, no tenía como un postulado de que era solamente para los judíos. No, cualquiera que cogiera la sangre de un cordero y pintara las puertas, aunque no fuera judío, pero creyera en el mensaje de la 10ª plaga y del ángel, su hijo se iba a salvar. Y muchas familias judías, egipcias, fueron libradas y quién sabe de otras tierras porque creyeron. Ese es el evangelio, creer a la palabra. Tú tienes la fuerza para creer o no creer. Dios ha puesto eso en tu vida. Es un don de la gracia, pero es un don para todo el mundo. Escogió a Cristo, Efesios 1:4,
antes de la fundación del mundo para que fuese el Salvador de todos los hombres. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Pero bueno, sabemos que todo el mundo no es santo y sin mancha. Eso no fue una ley así que había que cumplirla. Eso dependió de cómo tomaron los mandatos de Dios en la historia. Hasta los judíos, el pueblo de Israel, unos buenos, otros malos, unos idólatras, otros servidores que dieron su vida por el Señor. Lo mismo pasa con Cristo. Así que este Agabo, aclarando, era un profeta. Era tiempos de profeta. La Biblia no estaba escrita. Así que tenían que escuchar la voz de Dios hasta que se escribió la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. Tienes la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Inspiró a los hombres para que le escribieran. Espero que no esté perdida tu Biblia. Espero que tu Biblia no. Si yo llego y te digo, dame tu Biblia un momentico, tú sepas exactamente. A veces los muchachos llegan a las clases, a la escuela dominical, y a veces los que están en la clase congregados dicen, ¿dónde está tu Biblia? No, en el carro. Esos son los carros más cristianos del mundo. La Biblia siempre está en los carros. Y yo pienso en los padres. A veces los padres piensan que con traer los hijos a la iglesia solamente con eso tienen. No tienen que poner la vista. Tienen que poner la vista en otros tips que le pueden decir a usted qué están haciendo sus hijos todo el tiempo. Si sus hijos están leyendo alguna vez la Biblia, bueno, pues eso es bueno. Pero si sus hijos todo el tiempo están jugando jueguitos, o están hablando con amigos, o están haciendo boberías, y nunca se leen un capítulo de la Biblia, entonces usted tiene que sentarse con ellos y preguntarle que si son cristianos. Pregúntese, ¿tú eres cristiano? Sí, claro, yo voy a la iglesia. No, esto no se habla, no se está tratando el asunto de la iglesia. ¿Tú amas al Señor? ¿Tú lo tienes en tu alma? Él ha perdonado tus pecados. ¿Tú sientes que tú eres una nueva criatura? ¿Tú quieres que el Señor te use en el mundo? ¿Tú entiendes que el Evangelio hay que comunicárselo a otras personas? Los padres a veces no quieren molestar a los hijos y después los pierden. Es necesario. Sabemos que los problemas siempre van a venir. Los tropiezos van a venir de una manera o de otra. Pero hace falta que tú estés en el lado correcto. Y que los tuyos estén en el lado correcto. Y hace falta hablar con ellos. Explicarles qué está pasando en el mundo. Explicarles cuán oscura es la maldad. Explicarles cuán pocos somos los que conocemos al Señor. Explicarles cuán difícil es salvar un alma. Explicarles que los amigos suyos se van a ir al infierno. Ese que él dice que es su amigo íntimo. Ese con quien conversa en la escuela. Ese con quien anda. Se va a ir al infierno por toda la eternidad. Y seguro que no va a querer eso. Puede ser que no se esté dando cuenta. Así que, padres, oro por vuestros hijos. Oro por vuestros hogares. No basta con que usted lo lleve a la iglesia. Necesita saber si van a tener un grupo espiritual con el cual crecer. Si van a tener maestros dedicados que les amen y que van a estar preocupados por su salvación y por su crecimiento. Si van a tener pastores que se van a preocupar de que ellos anden con las personas correctas, si no les tienen que llamar la atención, si un pastor no llama nunca la atención, entonces dude de que ese es un buen pastor, porque siempre va en algún momento a llamar a alguna ovejita que está metiendo la cabeza dentro de la cerca o que quiere irse por arriba de la talanquera. Queridos hermanos, Pedro es una muestra tremenda de hombre que Dios son. No lo olviden, no lo pierdan de vista. Estamos en Hechos capítulo 11. Ahora va a venir Hechos 12 y van a ver cosas que se desencadenan dentro de ellos para llegar a Hechos 13, a donde va a ocurrir un fenómeno tremendo. Así que no pierdan los estudios de Hechos de los Apóstoles. Más adelante, toda esta historia que le pasa a Pedro
un día se va a levantar delante de todo el concilio para defender a Pablo. Un día. Y allá, ustedes saben que él fue reprendido por Pablo allá en Antioquía, pero después en su epístola va a hablar bien de Pablo, va a decir que hay cosas que él ha escrito y que los inconstantes y los indoctos tuercen. Es decir, que hubo un buen entendimiento entre ellos y él se levanta a defender a Pablo cuando le llegó el momento. Queridos hermanos, estamos en Hechos de los Apóstoles, la gente que nos dieron orígenes, la gente más cercana a Cristo, la historia original del Evangelio, y de ahí va a salir a todas partes. Que Dios les bendiga, es un deseo. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que no se pierdan los estudios que vienen de Hechos de los Apóstoles. Acuérdense que el próximo domingo nuestro hermano Nilo Domínguez estará con nosotros. Tendremos la cena del Señor. Él tendrá el primer sermón sobre la iglesia y les esperamos a todos en la iglesia a las 11 de la mañana, la escuela dominical, y a las 12 el culto. Dios les bendiga. Oro. Señor, bendice a los que están escuchándonos. Ayúdales. Permite que toda esta información la puedan procesar. Permite que tu espíritu les pueda dirigir y que tu palabra en algún momento pueda tocar sus corazones para que aprendan a hacer lo correcto cada día. Ayúdanos. Esperamos en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos.